Educación. Tenemos tarea. Para imponer el proyecto educativo iniciado el 24 de marzo de 1976, se necesitaba la muerte de un maestro. Para legalizar el desguace de la nación y miles de millones de dólares desaparecidos, se empezó robando a ese mismo maestro un par de zapatos nuevos. Si a las nuevas generaciones debe educárselas en la dignidad, se requiere no poner una bandera de remate sobre los recuerdos. Esta en la vida apretada de un maestro, Francisco Isauro Arancibia, al que se le robó el par de zapatos. Es el intento de rescatar de los forajidos los zapatos robados, para entonces retornarlos. No es justo que un maestro ande descalzo por el cielo. Así empieza el libro de Eduardo Rosenbach, La oruga sobre el pizarrón. Isauro Arancibia nació el 25 de marzo de 1926 en Monteros, un pequeño pueblo de Tucumán en el que hoy viven alrededor de 25.000 personas. Isauro creció junto a su numerosa y humilde familia. Su padre trabajaba limpiando la escuela normal, la madre trabajaba en la casa en la que vivían los 10 hijos del matrimonio. Muchos de ellos se dedicarían a la docencia. Excelente alumno, parece que Isauro leía con pasión las aventuras de Don Quijote. Y por supuesto, hay quienes ven en esa lectura una marca, un señalamiento de un camino de lucha por la justicia, peleando por mundos mejores e imposibles. Pero no parece que el compromiso de Isauro estuviera orientado a resucitar una edad de oro como pretendía el Caballero de la Mancha, ni que su lectura de la realidad lo llevara a confundir molinos de viento con malvados gigantes. Tampoco parece que haya pensado en que él podría ser un héroe individual, sino que sus esfuerzos estuvieron en la construcción de una organización colectiva. Lo concreto es que fue allí, en Monteros, en Tucumán, y no en La Mancha, en España, donde empezó Isauro a dar sus primeros pasos como maestro, aunque en realidad parece que antes de encontrar la vocación por la enseñanza había querido ser ingeniero, tal como lo cuenta un amigo suyo, Eugenio Puga. A él le gustaba la ingeniería, ¿eh? Le gustaba. Él quería ser ingeniero, ¿no? Pero se encontró con el magisterio y descubrió que también era otra pasión, que él no la conocía, pero que la descubrió ahí. Isauro Arancibia se recibió de maestro en la Escuela Normal de Monteros. Su primer lugar de trabajo fue la Escuela Rural 198 de Villa Quinteros, a la que llegaba en sulky todos los días. Luego se trasladó a la ciudad de Tucumán para seguir la carrera de ingeniería civil, pero la abandonó al poco tiempo y empezó a recorrer la provincia como maestro. Fueron años de recorrida por una provincia que a cada paso mostraba injusticias y pobreza. Y de a poco, en esos kilómetros, se fue forjando la personalidad de un dirigente sindical que empezó a ser referencia para sus compañeras y compañeros docentes, y también para la clase trabajadora. Participa en la huelga de 1958, de modo tal que su accionar lo consolida como una figura clave en Tucumán. Su hermana Italia cuenta sobre aquellos años que finalmente... Entonces un grupo de maestros le propone presentar una lista en las próximas elecciones. Para esto, desde el año 65 comienzan a recorrer la provincia para interesarlo a los maestros para que participen en las elecciones.
La lista que encabeza Isauro gana esas elecciones y se convierte en el secretario general de ATEP, la agremiación de trabajadores de la educación provincial. Durante su gestión como secretario general de ATEP, se lograron muchos avances para los docentes y para la educación. Se hizo ley el Estatuto del Docente, con lo cual se crean juntas de clasificación con representación docente, se genera un régimen de licencias, aparecen las bonificaciones por zona y por antigüedad, se consiguen importantes mejoras salariales y, fundamentalmente, las escuelas empezaron a ser vistas como pequeñas organizaciones sociales en las que docentes y padres juntos podían transformar su realidad. Además, se establecieron vínculos con otros trabajadores, por ejemplo, con los obreros de la caña, con los que se realizaron numerosas acciones en conjunto. Es difícil encontrar testimonios directos de Isauro Arancibia, pero encontramos un fragmento de unos 30 segundos en el que se puede escuchar a Isauro hablando sobre algunos problemas no resueltos, sus objetivos como militante y sobre lo importante de lograr constituirse como un factor de poder. Que no hemos resuelto el problema de la deserción escolar, que no hemos resuelto el problema del analfabetismo, que no hemos resuelto el problema de los edificios escolares. Pues bien, conocen ustedes que hay niveles que se escapan a la gestión. No somos todavía factor de poder. Llegaremos quizás algún día a ser factor de poder integrado con todos los otros sectores del pueblo, o cuando los gobernantes realmente interpreten y cumplan el mandato del pueblo. Y para ser factor de poder, para que los gobernantes interpreten y cumplan el mandato del pueblo, es esencial, indispensable, la organización de la clase trabajadora. Y allí estuvo Isauro, participando y dirigiendo su sindicato de base, ATEP, que sería parte fundamental del Acuerdo de Nucleamientos Docentes de 1970. Nada menos que el paso previo a la constitución de la CETERA, de cuya junta ejecutiva fue el primer secretario adjunto. También, en junio de 1975, contribuyó activamente a la formación de una Comisión de Derechos Humanos que luego se plasmará en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cuya mesa integró. Y así llegamos a la noche del 23 de marzo de 1976. Faltaban 2 días para que Isauro cumpliera 50 años. Ya había sido amenazado una y otra vez por la AAA. Cuentan que tenía un cajón lleno con notas intimidatorias en las que lo llamaban lobo disfrazado de oveja. Pero aún sabiendo el peligro que corría, decidió seguir con los actos cotidianos de su vida. Lo que no sabía era que su nombre y el de su hermano Arturo formaban parte de la Operación Borrador y que serían ellos los primeros asesinados del 24 de marzo de 1976. Su hermana Italia recuerda esa última noche en la que Isauro iría a dormir, como era su costumbre, a su casa, que no era otra que la sede del sindicato de los docentes tucumanos. Estaban en la casa de un miembro de la comisión directiva el 23 a la noche para dejar todo en orden, porque dice que el golpe se olía. Era una noche lluviosa, una noche oscura y horrible. Isauro en la camioneta del gremio, era una camioneta doble cabina, empieza a repartir la gente porque estaba lloviendo. Con Arturo van a dejar la camioneta en una guardería a 20 metros de ATEP. Y bueno, estaban durmiendo en una piecita. Han entrado, eran más de 15, han rodeado ATEP con ambulancias y autos de la policía, le han roto las ventanas, le han largado gases lacrimógenos,
ametrallados por todas partes. Isauro tenía 120 balas y Arturo 70. ...120 balazos en el cuerpo del maestro Isauro Arancibia... ...70 balazos en el cuerpo de su hermano Arturo... ...y un acta militar en la que no se deja constancia de que en ese lugar... ...había un par de zapatos nuevos... ...quizá el bien material más caro que tenía Isauro... ...la operación Borrador se había concretado... Nadie puede decir que haya sido un éxito... A un maestro como Isauro Arancibia... A un compañero como su hermano Arturo, no hay balas que los puedan borrar de la memoria del pueblo. Para imponer el proyecto educativo, iniciado el 24 de marzo de 1976, se necesitaba la muerte de un maestro. Para legalizar el desguace de la nación y miles de millones de dólares desaparecidos, se empezó robando a ese mismo maestro un par de zapatos nuevos. Si a las nuevas generaciones debe educárselas en la dignidad, se requiere no poner una bandera de remate sobre los recuerdos. Esta fue la vida apretada de un maestro, Francisco Isauro Arancibia, al que se le robó el par de zapatos. Es el intento de rescatar de los forajidos los zapatos robados, para entonces retornarlos. No es justo que un maestro ande descalzo por el cielo. Fragmento extraído del libro La oruga sobre el pizarrón de Eduardo Rosenbay. Los audios que escuchamos en su mayoría fueron extraídos de un documental hermoso, delicioso, que realizó, que motorizó el compañero Alejo de Michelis, a quien le mando desde lo personal un gran abrazo. Alejo es el secretario de prensa de La Cetera, con la compañera Estela Maldonado. Habían hecho hace unos años un documental llamado Maestros del Viento, en el que abordaban con una visión muy particular, muy de militancia sindical, docente, la vida de Isauro Arancibia, la vida de Marina Vilte, la vida de Eduardo Requena. Así que también un abrazo grande para Alejo. Educar para transformar. Tenemos tarea. Educación. Tenemos tarea.